como en cierto modo el señor Obama también lo es, había dado cuenta que su papá era africano. Correcto. ¿Cómo entender entonces, economista? Aquí criticamos a la gente, al ciudadano, y dicen latinos, por eso, oiga, dice, votamos contra el sistema. Trump dice muchas estupideces porque él no es un político, no está adiestrado. Pero lo más importante para el país, para nosotros, es el comercio y la economía. Claro, pero es que el comercio, el candidato lo que promete es cortar el comercio. Porque el momento que enfila sus cañones contra China, claro, ¿no?, y contra México, está enfilando sus cañones contra los dos principales socios comerciales del país. Así es. ¿No? Entonces, si él piensa que él puede contener a los otros y que a su vez los otros no lo pueden contener a él, se equivoca de la misa a la media. Porque uno nunca puede pensar que cualquier acción de uno no va a tener reacción. Siempre hay reacción, ¿no? Y por eso es que cuando uno es mesurado, mide exactamente las palabras y las acciones para no despertar reacciones que a la postre hacen daño a todos, ¿no? Entonces si los chinos han podido vender todo lo que han podido vender es porque son competitivos. Totalmente pueden vender todo lo que les parezca a precios competitivos. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia el consumidor. Totalmente. ¿No? Y algo más, Francisco, lo que acaba usted de señalar es importantísimo, ¿no? El tema de los chinos, durante mucho tiempo se descalificaba a la industria china, ¿no? Pero ¿qué era lo que nosotros nos hacían llegar? Nos hacía llegar lo malo de los chinos, pero los chinos tienen mercados de excelente. Venden el mercado norteamericano. Pero siempre se piensa así. Yo me acuerdo que cuando era niño y venía la época de Navidad, lo que menos queríamos eran juguetes japoneses. Claro, en aquel entonces, ¿no? Porque los japoneses japoneses era malo. Después los japoneses se convirtió en lo tecnológicamente más avanzado y entonces lo coreano era malo. Claro, hasta que los coreanos llegaron al nivel tecnológico de los japoneses. Francisco, ¿no? Pero ¿quién los calificaba de malo? Más allá que a nosotros nos vendían la idea de que eso era malo. Bueno, hay algunas cosas. Los americanos. Hay algunas cosas fuleras también. Los americanos. Pero sí, naturalmente. Por supuesto, porque el principal, digamos, el showroom del mundo está en los Estados Unidos. Así es. Ese es el principal. El problema es el siguiente, que los chinos... Déjame terminar la idea. ¿Cómo se pudiese pensar en algún momento, Francisco, que un Datsun japonés comprobado y reprobado era malo? Estamos acostumbrados al Chevrolet de la época. Por dar un ejemplo, nada más. Sí, pero es que lo que vamos. A ver, los chinos son claros, porque tuve el placer de conversar con algunos diplomáticos chinos. De acuerdo al costo, nosotros fabricamos. ¿Por qué somos el primer socio norteamericano? Porque, qué sé yo, esta computadora, si quieres una computadora de $5, te la hacemos. Pero si quieres una computadora de mejor calidad, te va a costar más de $50. No van a ser iguales. Un ejemplo tan sencillo. Sí, ellos están en los tres mercados. Claro. Pero si usted se compra una camisa de dentro de los Estados Unidos, más que seguro, abajo de Old Navy o lo que fuese, va a decir Made in China. Claro. ¿Es así o no es así, Francisco? Efectivamente. Es así. Entonces está garantizado el producto. Entonces el tema es... Claro. A ver, el mismo señor Trump utiliza acero chino para hacer su edificio. De acuerdo. Imagínense. Entonces esto de hablar contra el libre comercio siempre resulta en escupir contra el viento. Claro. Pues. Siempre. Así es. Siempre es el resultado. Cómo se desarrolló, ¿verdad? Entonces como es hay que tener cuidado ahora. Pues el señor tiene la misma característica de los populistas. Hablan antes de pensar. No. ¿Qué va a pasar entonces con Estados Unidos? Entonces dicen cualquier cosa. Es una barbaridad. ¿Qué va a pasar? La única esperanza que hay es que de repente, posesionado en el poder, de repente le entre algo de cordura y decida ser presidencial. Yo no lo sé. Lo sé y tampoco necesariamente lo espero, porque ese es el fulano. ¿No? Pero hablemos del economista. Por ejemplo, inmediatamente como iban dándose a conocer los resultados, el yen y el euro se dispararon frente al dólar en el mercado
de Tokio. Ya. Los mercados financieros en Asia caían en picada mientras se consolidaba la ventaja de Trump. Subió Imagínense, ¿sí? La bolsa de Tokio se desplomó casi al 5%. La divisa mexicana se derrumbó anoche en sus operaciones internacionales a un nuevo mínimo histórico. ¿Sí? En los futuros del petróleo en Estados Unidos tocaron también un mínimo. Sí. Y grandes bancos informan en sus plataformas a clientes que esperen la volatilidad en los mercados de divisas asociados al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Así es. Ese como es el primer trompón que Trump vende. ¿No es cierto? Así es. Un buen izquierdazo, ¿no? No, un buen izquierdazo al mundo. Y bueno, pues va a ser necesario saber, bueno, qué tipo de equipo tiene, ¿no? Porque si resulta que el equipo es tan volátil como él, entonces aquí va a haber mucha volatilidad en el mundo. ¿Qué pasará con los países como el nuestro que utilizamos la moneda del dólar? Hablo Panamá, Salvador, bueno, Ecuador. Digamos que cualquier moneda, en este caso el dólar, ¿no?, va a tener más estabilidad que las monedas propias, ¿no? Esa es la realidad. Pero con esta caída que se está dando. A ver, es que la razón de ser de la estabilidad monetaria en Ecuador es porque Ecuador no tiene la capacidad de emitir moneda. Claro. Sí. Ahora, dependiendo de lo que ocurra con el dólar, sí, a ver, si el dólar baja, entonces eso, entre comillas, dice que se lo hace al país más competitivo. No es nominal, es puramente nominal y es puramente de momentos, ¿no? Porque la competitividad nunca se define por el valor de una moneda, sino por la productividad de sus recursos, no por la competitividad de sus componentes. Eso es lo que define la competitividad, en definitiva, de un país, no el valor de la moneda. La moneda, es más, tiende a fortalecerse en la medida en que el país se vuelve más competitivo. Mira el caso de Suiza. Correcto. No, Suiza tiene una moneda dura, tan dura que la tuvo que revaluar contra el euro, ¿no? Y se ha como es revaluado contra el dólar, ¿no? Tiene una paridad superior a la del dólar, el franco suizo. Ahora, que eso significa que Suiza ha bajado su nivel de vida, no, al contrario, sigue adelante. ¿Por qué? Porque la productividad y la competitividad más depende no del el valor nominal de una moneda o de la paridad monetaria contra otras monedas, sino de cuán productivos son esos recursos. Usted que conoce la historia, estos discursos populistas se dieron anteriormente en Estados Unidos de Norteamérica, contradicciones que se daban por parte de ellos mismos y obtenían el triunfo. Sí, sí ha habido ha habido como populistas en Estados Unidos, pero esta es la primera vez, de lo que yo recuerdo, que hay un triunfo de un candidato expresamente populista, ¿no? Ya. Ahora, Francisco José Morales espera que el discurso populista, soberano, porque vamos a defender a Estados Unidos, quede prácticamente ayer y ahora sí se presente el estadista, el empresario. A ver, yo no creo que las personas cambian. Hace un momento dije que espero que haya un poco de sosiego y espero que haya un comportamiento de adulto, pero eso no necesariamente es lo que va a suceder, ¿no? Mucho dependerá, habrá que verlo y habrá que ver cómo responde, porque, a ver, si es que esto de aquí significa que en vez de que la economía americana repunte y vaya para adelante, significa un retroceso y significa que van a darse una serie de eventos no deseados en el tiempo, incluyendo problemas de tipo militar. Porque una cosa es, claro. Mira, a ver, en la guerra contra Irak, contra Saddam Hussein, ya les ha costado aproximadamente 4 trillones de dólares. Trillones Que los han aumentado
a la deuda del gobierno federal. Entonces lo acusan a Obama de haber él subido la deuda, pero se olvidan de que el mayor componente de ese empuje en la deuda es precisamente el gasto bélico. Total. ¿No? Toda la vida, pues acordémonos, toda la vida, Francisco, siempre ha sido así. Estados Unidos, su característica belicista, ¿no? Es belicista. Tantas guerras que han intervenido, inclusive ninguna de ellas a veces de ellos mismos se han metido en otros países. Así es. Y los resultados nefastos, por decir Vietnam, por nombrar algo, ¿no? Perdieron Vietnam, Sí, o sea, la perdieron. Ahora lo volvieron a ganar. Pero por la paz. Pero así por la es, paz, así es. por la Muy vía bien, de la paz. Muy bien, entonces, Este señor de pacifista. No, para nada. Entonces, mire, fíjese usted lo que dice Roger Noriega, quien fue el jefe de la diplomacia estadounidense, ¿no? Sí. Para América Latina en el gobierno de George Bush. Advirtió que Latinoamérica es el mercado económico natural de Estados Unidos. ¿no? Y que además precisa de la cooperación regional para protegerse. Y en una declaración que él hace a la BBC, ¿no? Dice que no creo que Trump entienda esto. Vea usted. Y estamos hablando de un republicano, ¿no? Sí, y una ¿Qué persona dice? muy cercana. Sí, yo lo conozco a Roger. Un tipo brillante, ¿no? Roger Noriega. Entonces, bueno, esperemos que... Ahora, pero, a ver, analizando también otro aspecto del resultado. Dele, Francisco. Esto es una debacle para el Partido Demócrata. Total. Claro. Es una, digamos, le corta el posible legado del presidente Obama, porque en definitiva y va para un lado con Obama, va a ir para el otro lado con Trump. No, eso va a pasar. Pero Así aparte es. de eso hay que recordar Péndulo. que los republicanos conservan el control del Congreso y conservan el control del Senado. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, mucho va a tener que ver con el tipo de propuestas que haga Trump, pero en este momento, sin lugar a dudas, los demócratas como partido son los grandes perdedores, aparte de que la señora Clinton pues pasa a la historia como la gran perdedora, ¿no? Y en cierto modo ella se lo buscó. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por este tema de los correos y de Los las correos. cosas, pues esa es una desaprensión que a mí me resulta Ya. difícil, si no imposible de entender. Pero Francisco, analizábamos el día de hoy en la apertura del programa, analizábamos el tema precisamente de la maquinaria marquetera que ha estado atrás pues, de estos candidatos, Ajá. ¿no? Y las estrategias que han utilizado, entre esas, los famosos correos pues que le saca el secretario del FBI le saca pues estos correos que habían salido de su servidor, ¿verdad? Y hasta que se hicieron las investigaciones, esos 12 puntos que aventajaban, que tenía una abismal ventaja hacia Trump en teoría, ¿verdad? Hicieron que se revierta, porque ya crea la duda, ¿no? Y dentro de la manera de pensar, en la manera de pensar del americano, se siente traicionado. Ahora, yo estaba muy a la expectativa, Francisco, realmente del voto en la Florida, donde hay bastante latino. Yo estaba expectante también de lo que pudiese ocurrir en Queens, Bronx, Harlem, ¿verdad? Todas estas partes donde New Orleans, ¿no? Donde puede haber cierto lo que usted mencionó con acierto al entrar también al programa, que se ha visto mucho una respuesta racial, una respuesta hacia el racismo, ¿no? Y los estados que yo acabo de nombrar hace un minuto son estados donde está la mayor cantidad de latinos, ¿no? La mayor cantidad de latinos. Pero Eso estábamos analizando. a ver, en Florida, como estado, A ver. los estados están divididos en condados como cantones, ¿no? Correcto, Más o menos correcto. ese es el equivalente. Entonces, esos condados, cuando uno examina el
mapa electoral del estado de Florida, uno halla que en el sur de Florida, donde están 3 condados muy poblados, incluyendo Dade, donde está Miami, y Broward, donde está Fort Lauderdale. Correcto. ¿no? Y más arriba Palm Beach. ¿no? Esos 3 condados votaron totalmente a favor de la señora Clinton. Así fue. ¿no? Y aparte de esos 3 condados hay otros 3 o 4 que son predominantemente demócratas, pero el resto es republicano. Así es. Entonces lo que ocurre es que los republicanos, que tal vez en el pasado no salieron con el entusiasmo y con la fuerza, esta vez decidieron salir en todas las áreas rurales, y si bien son colectivos más pequeños, pero suman muchos más. Cuando uno ve el mapa, el rojo es republicano, el azul es demócrata, y es impresionante el dominio de lo rojo frente a lo azul. Totalmente. Y no obstante eso, la señora Clinton gana el voto popular porque gana, repito, 3 estados importantes en población, que son California, Nueva York e Illinois, donde queda Chicago. El señor Trump gana en Texas y gana en Florida, ¿no? Que son estados, de todas maneras, Texas es el segundo estado en población, o el tercer estado en población después de Nueva York, ¿no? Y Florida, pues es Florida, creo que es el 4º o 5º estado. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa, porque casi similar acá, ¿no? Recordemos los procesos electorales. Don Gilmar Gutiérrez ganó en 17 provincias. El economista Rafael Correa le ganó en Guayas, Pichincha, El Oro y Manabí. Se acabó el cuento. Determinantes. Se acabó el cuento. Se acabó el cuento.